¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la sexta y última sesión del curso virtual especializado Gestión Integral del Riesgo de Fraude. Tenemos ya en plataforma al doctor Roberto Sandoval Gómez, profesional con más de 25 años de experiencia en auditoría y control interno, tanto en el Perú como en el extranjero. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y colaboración a favor de nuestros asociados y clientes del Club de Auditores. Doctor Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los participantes que nos acompañan, como bien has dicho, en esta última sesión del curso de Gestión Integral de Riesgo de Fraude, ¿no? Ya después de 5 sesiones repartidas en 3 semanas, estamos llegando al final de este curso, que espero haya cubierto digamos, sus expectativas y les dé una nueva visión de cómo combatir este riesgo que, como mencionábamos en alguna sesión anterior, lamentablemente siempre está presente, ¿no? Y más aún en las circunstancias actuales después de la pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Para, digamos, iniciar, digamos, directamente el curso, hacemos digamos, nuestro repaso digamos, programático. En esta sexta sesión vamos a llegar, digamos, a la etapa de la fase de respuesta, ¿no? Hemos navegado de alguna manera en estas 6 sesiones a través de conceptos generales, de ver el riesgo de fraude en las organizaciones, el cómo se gestiona el riesgo de fraude mediante un programa antifraude, y en las últimas 2 sesiones nos hemos abocado a dedicar una sesión a cada una de los 3 grandes componentes, etapas o grupos, digamos, de controles o, digamos, en que se compone un programa antifraude. La prevención, la detección y ahora nos toca la respuesta, ¿no? Un programa antifraude, como mencionábamos el día de ayer, abarca esas 3 etapas, ¿no? Obviamente, ante un riesgo, ante cualquier riesgo, lo que vamos a buscar siempre es la prevención. Prevenir para que no nos ocurra, en lo mejor de los casos, o si nos ocurre, digamos, sus impactos, digamos, sea el menor posible. En caso, digamos, el riesgo, vamos a decir, entre comillas, supere esta etapa o nuestros controles de prevención preventivos, tenemos que establecer elementos de detección. Como digamos ayer, el canal de denuncias, el procedimiento, digamos, que acompaña un canal de denuncias y los controles que se deben implementar en los diversos procesos que tenemos para poder detectar oportunamente este riesgo de fraude. Pero finalmente, ¿qué sucede si es que digamos, los controles de prevención no funcionaron adecuadamente, fueron superados? La detección, digamos, no funcionó tampoco de la mejor manera, no porque necesariamente hayan sido mal elaborados, simplemente también porque, acordémonos, que el segundo motivo por el cual, digamos, se presentaba un caso de fraude en algunas organizaciones era porque los controles habían sido sobrepasados, ¿no? Para eso debemos ver la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a este riesgo de fraude, ¿no? Y a esos componentes, a esa parte de un programa antifraude nos vamos a abocar el día de hoy, ¿no? Y vamos a ver digamos, algunos temas, digamos, básicamente enfocados a lo que es la investigación, las acciones de remediación y cuáles son los pasos posteriores, ¿no? Cómo aplicar las sanciones y el aprendizaje
digamos, que nos va a quedar de estos casos, ¿no? Porque más allá de todo lo que podemos hacer, digamos, para la investigación, en la revisión, las sanciones a aplicar, siempre va a quedar un aprendizaje de cómo sucedió, por qué sucedió, que eso nos va a ayudar en el proceso de mejora continua de nuestro programa antifraude, ¿no? Esta sesión quizás es una de las más, donde hay mayor dinámica, digamos, porque siempre hay curiosidad de cómo realizar la investigación, todos tenemos casuística, entonces vamos a tratar de atender las consultas, digamos, los casos que ustedes siempre nos plantean, ¿no? Porque como siempre les digo, eso nos permite hacer no solo más dinámica la sesión, sino que todos podamos aprender en conjunto. A ver, ¿qué hacer ante la ocurrencia de un fraude, ¿no? Como decíamos, hemos establecido nuestros elementos de prevención, tenemos nuestra política, tenemos nuestros códigos de ética, nuestro código de conducta, establecimos nuestro comité de ética para atender las denuncias, hicimos nuestras labores de capacitación, de difusión, todo bien. Parece que la gente, digamos, los colaboradores entendieron, digamos, captaron el mensaje. Difundimos a las partes interesadas, digamos, como pueden ser los clientes, los proveedores, ¿no? Implementamos nuestro canal de denuncias, tenemos nuestro procedimiento, implementamos controles generales, controles de TI, ¿no? Controles operativos en nuestros principales procesos, ¿no? Evaluamos nuestros riesgos, hicimos todo lo que se debe hacer para implementar un programa antifraude, pero como sucede con todo riesgo, el riesgo no se elimina. El riesgo siempre va a existir alguna probabilidad de riesgo, mientras las actividades que lo generan, digamos, sigan existiendo. Entonces, ocurre un fraude, se materializa un fraude o tenemos indicios de un fraude. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Lo primero, y en letras grandes, vamos a decir así, digamos, en mayúsculas, en negrita, en resaltado, ¿no? Es no tomar medidas apresuradas. ¿Qué quiere decir? No sobreactuar, ¿no? Muchas veces cuando ocurre un fraude, es una práctica lamentablemente habitual en que sobreactuamos, ¿no? Yo he visto casos y sigo viendo casos en los cuales cuando alguien se entera de alguna sospecha de fraude, ni siquiera un fraude comprobado, sino que hay una sospecha, hay una denuncia, hay un reporte de fraude, ya comienzan a sobreactuar, se toman medidas apresuradas, como dice acá, ya quieren despedir a las personas, quieren cambiar, implementar los controles, digamos que no se implementaron en su oportunidad, quieren ya, digamos, ya están pensando en desarrollar procesos judiciales, eventualmente llamar a las autoridades policiales, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es no tomar medidas apresuradas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede ir en desmedro de la investigación, puede alertar a los fraudulentos, a los individuos fraudulentos, a los colaboradores fraudulentos, se puede perder información, se puede perder trazabilidad de lo que ha ocurrido, puede, digamos, llevar a la destrucción de evidencia, ¿no? Entonces, podemos perder una gran oportunidad. Como se dice, cuando uno tiene estas situaciones, tiene que respirar hondo, pensar fríamente y ver qué es lo que va a hacer. Y es ahí donde, por ejemplo, un procedimiento, digamos, de investigación de fraudes también cobra importancia, ¿no? Porque ya tenemos todos los canales, los conductos que hacer, qué no hacer, etc. Entonces,
Lo primero siempre va a ser no sobreactuar, no tomar medidas apresuradas, no desvincular a nadie, no esparcir rumores, etc. Lo segundo, que tiene relación, digamos, a esas medidas apresuradas, es no hacer acusaciones sin fundamento. A veces, por, digamos, como digo, convertirnos en paladines de la justicia, ¿no? Parafraseando un dibujo animado de hace muchos años, queremos ya, acusamos, ¿no? Tenemos una sospecha de indicios, eventualmente un reporte, y ya los acusamos. Yo he escuchado acusaciones fuertes, ¿no? Ya prácticamente hasta tildando ciertas acciones como delincuenciales. Y esto, digamos, finalmente, por ejemplo, en este caso que yo les comento, eran simplemente errores, no eran acciones delincuenciales, ¿no? Nunca va a faltar en una organización alguien que se hace, digamos, quiere, digamos, sentar ciertas bases éticas, pero hace a veces acusaciones sin fundamento. Entonces no podemos hacer acusaciones sin fundamento, simplemente, nuevamente, pensar en frío, digamos, y apoyar la investigación. Luego de la investigación, digamos, se determinará eventualmente si existen indicios o no existen indicios para, digamos, acusar a una persona o para llevar a un individuo a instancias judiciales o a instancias penales, según sea el caso, ¿no? Todo esto de no tomar medidas apresuradas, de no hacer acusaciones sin fundamento, nos lleva a enfocarnos en la investigación, ¿no? Cuando nos llega un reporte, acordémonos que el principal medio por el cual se llega a descubrir un fraude es a través de una denuncia. Generalmente va a ocurrir es que llegue un reporte de una eventual denuncia, ¿no? Luego de no sobreactuar, de no hacer acusaciones, lo que debemos hacer es tranquilamente enfocarse en la investigación, recurrir al área, digamos, que ha sido designada, digamos, o es la encargada de hacer la investigación. Recordemos que podría ser auditoría interna, podría ser un tercero externo, podría ser si existe un área de fraudes, un área forense, etcétera. Pero es enfocarse en la investigación y apoyar la investigación, que debe ser de carácter reservado, guardando la confidencialidad, etc. Dependiendo de los casos, implementar acciones de remediación. ¿De qué manera? Digamos, acciones que corten el impacto que pueda tener, digamos, este fraude, ¿no? A veces, digamos, si los impactos son muy fuertes, digamos, simplemente se corta de raíz. A veces ya se conoce, digamos, cuáles son, digamos, se tiene indicios de los modus operandi, de los modos de operación. Se puede ir dejando, digamos, que controlar estas operaciones, entre comillas, dejar que sucedan para tener una mayor evidencia de cómo actúa el grupo defraudador. Nuevamente, no es que directamente voy a cortar. Parte de la investigación es obtener las pruebas necesarias para ir, digamos, a tener la suficiente base para poder, digamos, tomar medidas con los defraudadores, ¿no? Entonces, sabemos que en estas cuatro, digamos, medidas iniciales, la que más nos interesa, porque las otras son acciones muy puntuales, es enfocarnos en la investigación. ¿Y en qué consiste en enfocarse en la investigación? Primeramente, para hacer una investigación lo que tenemos que hacer es relevar u obtener información, ¿no? La investigación, digamos, se realiza en función de la información. Ayer hablábamos que en algunos casos la denuncia, entre comillas, se investiga sola porque ya viene con la información, con la evidencia, digamos, que prácticamente no deja dudas del acto que ha sido reportado, de la irregularidad que ha sido reportada.
Pero en general, la denuncia nos da ciertos indicios, nos da ciertos detalles y lo que toca en lo siguiente es obtener la información que es evidencia, que da fe que el reporte de denuncia es válido, es correcto. Después de obtener esa información, digamos, información de todas las fuentes documentales, digitales, electrónicas, videos, ¿no? Etcétera. Lo que toca es analizar la información. Y ahí es donde tengo que hacer diversos cruces de la información para ver que todo encaje. Tengo que considerar que no puedo sesgarme. Si bien yo voy a tener lo que se denomina una línea de investigación, voy a tener un supuesto inicial, no puedo, digamos, sesgarme o enfocarme a que esta es la única fuente, digamos, que si mi línea de investigación no es correcta, digamos, ya queda descartada. Tengo que estar abierto en ese análisis a distintas posibilidades, ¿no? Lo tercero que tengo que tener en cuenta es custodiar la evidencia. La evidencia que me da, digamos, una investigación, más aún si es evidencia sistémica de la información del sistema, tengo que custodiar. Ahí viene la famosa cadena de custodia. Entonces, yo no voy a trabajar directamente con la información del sistema, lo más, dependiendo de los casos, ¿no? Digamos, yo voy a tener que hacer una réplica, mantener, digamos, la información fuente, la información original de la manera, vamos a llamarlo, más inmaculada, que no se pueda contaminar, para que eventualmente, si yo voy a presentar esta investigación ante las instancias judiciales también lo puedan hacer de una manera, digamos, puedan hacer la investigación comprobatoria teniendo la información original, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a buscar, por ejemplo, en todo este proceso de obtener información, de analizar y de estudiar la evidencia? Voy a tratar de responder 4 preguntas. La primera pregunta es ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? El hecho en sí, esta es la trazabilidad del hecho. Segunda pregunta que voy a buscar responder es ¿quién lo hizo o quiénes participaron en este hecho? ¿Quiénes fueron los responsables de este hecho irregular? La tercera pregunta es ¿dónde ocurrió? ¿En qué espacio, digamos, físico de la empresa, de la organización, o si fue fuera de esta, ¿no? ¿Dónde ocurrió? ¿Y cuándo ocurrió? ¿No? El qué, el quién, el dónde y el cuándo. Son las 4 preguntas a las cuales voy a enfocar la investigación. ¿Qué ocurrió? ¿Quién, digamos, quién es el responsable o quiénes son los responsables? ¿Dónde sucedió el hecho irregular? Puede ser en una oficina, puede ser en una planta, puede ser en una instalación, digamos, fuera de la oficina principal de la organización o fuera de cualquier tipo de instalación. ¿Y cuándo ocurrió? A esas 4 preguntas se debe enfocar justamente todo el proceso de investigación. ¿Qué, quién, dónde, cuándo? Ahora, ¿cómo realizo esta investigación? ¿No? Toda investigación va a comenzar con una preinvestigación, con una parte analítica. Esta, digamos, la investigación, digamos, más que el trabajo, digamos, de campo, más que el trabajo que podemos tener alguna idea por las películas, por las series de televisión, etcétera, que requieren, entre comillas, mucho más acción para captar nuestra atención, es mucho análisis.
Entonces, la preinvestigación va a llevar análisis de información. Vamos a cruzar